Seas bienvenido, vamos a pasar al estudio de esta mañana, hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos da la libertad de gozarnos en su presencia, de alabarle, de bendecir su nombre, hermanos, y pues preparar nuestro corazón, nuestra mente para poder alabarle, para poder bendecirle. Y ese es uno de los propósitos por los cuales pues nos reunimos, hermanos. Y también pues para escuchar su palabra, para guardarla en nuestro corazón y para que pueda hacer un efecto en nuestra vida, ponerla por obra, ¿sí? Es lo más importante, vivir de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Él nos ha establecido en sus mandamientos. Y vamos a darle continuidad al tema de Jehová es mi pastor. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos nada nos faltará. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere, pero como subtema es confortará mi alma. Y con la ayuda de Dios vamos a ir entendiendo qué significa, hermanos, para nosotros que estamos en esta tierra. Es importante comprender realmente para quién es esta bendición, para quienes no lo es, ¿sí? Para quienes lo son, querido hermano, abrázalas, guárdalas en tu corazón, créelas, ¿sí? Pero querido amigo, si tú no has creído en Jesús de todo tu corazón y quieres conocer estas bendiciones para tu vida, arrepiéntete, cambia tu vida, deja tu mala manera de vivir y podrás disfrutar de la bendición de Dios. Nada te faltará y el Señor confortará tu alma y todas las demás bendiciones que tiene este salmo. ¿Sí? Porque Dios lo ha prometido y Dios no falla. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, vamos a pedirle a Dios que nos hable. Bendito Señor, hoy estamos necesitados de ti, Señor. Venimos ante tu presencia para hallar gracia y alcanzar misericordia para este oportuno socorro, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo que tú nos hables, que nos hagas entender tu palabra. Ayúdanos a abrazar tus promesas, Señor, y creerlas, ponerlas por obra en nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro pastor y has prometido que nada nos faltará. Como dice este tema, Señor, que confortarías nuestra alma. El día de hoy, confórtala, Señor, hablándonos en lo personal, Señor. Hablándonos tu espíritu a nuestro espíritu, Señor, en lo más profundo de nuestra alma, Señor. Hoy te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, el tema Jehová es mi pastor, segunda parte, y como subtema confortará mi alma. Ahorita vamos a ir viendo qué significa. Si tú traes tu Biblia, puedes acompañarme a Salmo 23, si no, los textos van a aparecer en la pantalla para que no te distraigas. Dice su palabra, hermanos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si ustedes recuerdan
que este salmo fue escrito por un pastor de ovejas, que cuando fue rey ya no se sentía el pastor de las ovejas, sino ahora se consideraba como oveja de aquel gran pastor. Y este salmo fue inspirado para aquellas horas oscuras, para aquellas horas de incertidumbre, para aquellas horas de ansiedad, de dolor, que Dios sabe que tú estás pasando. Quizá tú, querido amigo, que estás alejado de Dios y hay esa incertidumbre, ese vacío, esas horas oscuras en tu vida por la causa del pecado. Dios dejó escrito por medio de este hombre este hermoso salmo. Y es de mucha estima para muchas personas en cada circunstancia de la vida. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos esas batallas, toma de decisiones importantes en nuestra vida con respecto al trabajo, con respecto a una nueva dirección de nuestra vida, qué carrera estudiar, con quién me debo de casar, si debo de salir de la ciudad y cambiarme de residencia, debo abandonar ese trabajo o no, qué debo hacer con mis hijos, qué debo hacer con mi hogar, con mi trabajo, el propósito en el dolor y en el sufrimiento. Muchas de las veces no lo entendemos, ¿sí? Seguridad en el empleo, pensiones financieras, quizá alguna enfermedad crónica, ¿sí? Discapacidades físicas, conflictos interpersonales, familiares, un esposo inconverso, hijos apartados de Dios, ¿sí? Problemas conyugales y muchas batallas más que los hombres día a día, aún los hijos de Dios, están atravesando. Y un sinfín de rompecabezas a lo largo de la historia humana. ¿Por consecuencia de qué? Del pecado, hermanos. Del pecado. Pero mira, Dios llama a aquellas personas que están lejos de Él a ser partícipes de esta grande bendición en el Salmo 23. Allá en Génesis 3 comenzó algo que vino a traer consecuencia a la humanidad, el pecado. Pero hace 2000 años vino alguien, se hizo hombre y le puso un final al pecado y a la muerte, para darnos vida eterna. Y Él es el buen pastor. El buen pastor que hoy te llama a ti. Que si estás lejos del redil, te llama al redil. Que si eres una oveja descarriada, Él te está llamando a ser parte de su rebaño. El día de hoy. Para esas horas de incertidumbre, por esa preocupación de inseguridad y de confianza. Cuando las pruebas nos empujan al límite y nuestros corazones cargados, cansados, frustrados y agobiados por esa sensación de agobio en tu vida, el problema te está agobiando, te asedia la mente, cansa tu alma. El Salmo del Pastor nos ofrece consuelo, nos ofrece seguridad. Especialmente para aquellos que se sienten lejos de la presencia continua de Dios. Para eso es este salmo. Muchos lo escuchan el día de hoy, lo recitan, se lo saben de memoria, pero más nunca entienden lo que realmente significa. Muchos pueden, viviendo una vida lejos de Dios, en el mundo, complaciendo para sus deleites, y quieren apropiarse de este salmo, pero no es para ellos. No puede ser para ellos. Tienen que ser ovejas del prado del Señor. Tienen que escuchar su voz y seguirle. Muchos piensan que Dios va a favorecer su camino y quieren seguir viviendo para sí mismos y en el mundo. Eso no va a pasar. Tú estás complaciendo tu camino. Tú estás siguiendo tus propias direcciones y tarde que temprano
Dice la palabra que el pozo que está cavando el impío, en ese mismo caerá. Y lo que el impío y el pecador temen, lo que ellos tienen miedo de que les suceda, dice Proverbios que eso les va a venir. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte y venir al buen pastor. El esquema del Salmo se compone de dos. Ustedes recuerdan el pastor y el anfitrión. El pastor y su cuidado. La oveja, que es el anfitrión, y en el cual puede gozar de esas bendiciones. Del versículo 1 al 3 podemos ver el especial cuidado del buen pastor para sus ovejas. Salmo 23, 1 al 3 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una bendición. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Otra bendición. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me alimentará. Otra bendición. Confortará mi alma. Otra bendición. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Otra bendición. Vemos cómo el pastor tiene cuidado de sus ovejas, dándole estas bendiciones. Las podemos encontrar dentro de este salmo para sus ovejas, para los que oyen su voz y le siguen. Estas bendiciones están presentes en todo hijo de Dios, donde toda necesidad es suplida. Querido hermano, querido amigo, pregúntate, ¿cuál es tu necesidad prioritaria en este momento? Quizá ahorita esa necesidad no te deja pensar en otras cosas. Quizá a lo mejor estás en tu hogar, en tu trabajo, o estás haciendo ciertas actividades, pero de repente viene esa sensación de preocupación y dices, Señor, no puedo con esto. Y sientes esa necesidad de que Dios te ayude en esa circunstancia, en esa situación que estás atravesando. Y vuelves otra vez a tus quehaceres, o vuelves otra vez a tu trabajo, y te levantas por la mañana, llegas por la tarde, comes o sales a pasear, pero llegas en un momento, en un estado donde vuelve otra vez esa necesidad. ¿Sabes una cosa? Dios la sabe y la conoce. ¿Qué tienes que hacer? Ir al buen pastor. Señor, tú eres mi pastor. Mi pastor, Señor. Y yo oveja de tu prado. Y tú has prometido que nada, Señor, nada me faltará. Señor, tengo esta necesidad, que ya tiene meses, Señor, quizá años lidiando con esa situación y no ha podido ser suplida, Señor. Ayúdame. O Señor, quizá corrige en mí lo que a lo mejor está mal, Señor, porque tú no fallas. Yo sí, yo soy hombre, soy mujer limitada, pero tú no. Aún corrígeme a mí, aún tú sabes lo que necesito. Esas bendiciones son para aquellos que se apropian del adjetivo posesivo mi pastor. Mi pastor. A menos que Él sea mi pastor, el resto del salmo no es para mí. Por otra parte, si Él realmente es mi pastor, entonces, seguramente, y sin duda alguna, yo soy su oveja. Entonces, lo puedo obtener todo de Él. Todas las bendiciones del Salmo son para mí. Si realmente soy una oveja del Señor. Nada nos va a faltar, nada. Sí, porque Él lo ha prometido. Al ser Jehová mi buen pastor, estoy diciendo que yo soy una oveja de su prado. No puedo ser una cabra del mundo,
y al mismo tiempo ser una oveja del prado del Señor? No puedo. O soy cabra del mundo, o soy oveja del prado del Señor. O voy a recibir las maldiciones que vienen para el mundo y los pecadores, o recibo las bendiciones del buen pastor. No se puede servir a dos señores. En delicados pastos me hará descansar. No faltará descanso. Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No me va a hacer falta descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Me hará descansar. Es el disfrute de lo que Dios nos ha dado, hermanos. Si ustedes recuerdan, Cristo hizo una invitación a todos los cansados, a todos los agobiados, a todos los frustrados, a todos los que estaban sedientos. Hizo una invitación: venid a mí. Todos aquellos que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aquel buen pastor fue revelado en el Nuevo Testamento. Y Juan en el capítulo 10 afirmó la profecía que Isaías en Isaías 53 había dicho, y David, inspirado por el Espíritu, en el Salmo 22, el buen pastor su vida dio por sus ovejas. El Salmo 23, estando sus bendiciones para con sus ovejas, y el Salmo 24 para la eternidad. Cristo Jesús nos puede hacer descansar. ¿Cómo? Toma su yugo. Toma su yugo. Porque su carga es ligera y su yugo fácil. ¿Y qué es eso? Obedecer su palabra, sus mandamientos. Y de esa manera vas a hallar descanso para tu alma. No faltará en esos lugares delicados donde el buen pastor hace descansar a sus ovejas. En las tierras desérticas de Judea, el pastor sabe lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros y kilómetros por zonas áridas, a menudo bajo los rayos de un sol completamente abrasador, completamente fuerte. Y apenas vienen los soles que son muy abrasadores, que son sofocantes. Bueno, en aquellos campos desérticos, el pastor buscaba, ¿sí? Pero también conocía el buen pastor los oasis, los pastos verdes, y allí conducía a sus ovejas para proporcionarles descanso y proporcionarles alimento y agua en un ambiente apacible. Si recuerdas que las ovejas se pierden muy fácilmente, que las ovejas se asustan muy fácilmente, que no tienen dirección, que si comen una hierba venenosa o si comen algún pasto que las pueda herir, ellas pueden morir. Pero el buen pastor lleva a sus ovejas a lugares delicados pastos para hacerlos descansar. Quizá la vida que en determinado momento viviste en el mundo, o tú, querido amigo, que estás viviendo en el mundo, te ha traído consecuencias terribles. Quizá, querido hermano, todas las circunstancias que has estado atravesando, tribulación, enfermedad, situaciones contrarias, batallas, día a día te tienen cansado, te tienen agobiado. Pero mira, déjame decirte que no te va a faltar el lugar delicado donde el Señor te pueda hacer descansar. ¿Qué tienes que hacer? Venir a Él. Ir a Él. Dice Ezequiel 34:15. Yo apacentaré mis ovejas. O sea, las voy a alimentar. Le voy a dar los pastos que ellos necesitan. Y yo les daré aprisco, que en la traducción Dios habla hoy, dice que yo mismo las llevaré ¿a qué? A descansar.
Ese aprisco significa el descanso que Dios puede darte a ti. Yo, el Señor, dice, lo afirmo. Entonces tenemos esta imagen pastoral de que bajo el cuidado del pastor, ¿sí?, vemos que Él puede hacer descansar a sus ovejas. Imagínate un rebaño, a lo mejor, no sé, de 50, de 70, de 100 ovejas, donde el pastor las va guiando. Pasa por lugares áridos, desérticos, el sol abrasador, pero también conoce el pastor aquellos apriscos, aquellos pastos verdes, aquellos lugares delicados y apacibles para guiar a sus ovejas ahí. Para que las ovejas lleguen a aquel lugar, tienen que ser guiadas y cuidadas por el pastor por medio cuando atraviesan los desiertos y los lugares áridos. Tienen que atravesar eso para llegar a aquellos apriscos y pueda el pastor hacer descansar en un lugar apacible a sus ovejas. ¿Qué tribulación estás atravesando, hermano? ¿Qué problema? ¿Qué aflicción? ¿Qué situación? Son los lugares desérticos, hermano. Son los lugares en los cuales el sol es abrasador, calienta, hay cansancio. Pero déjame decirte que tu buen pastor ahí está. Que tu buen pastor te está guiando por medio de eso para llevarte a los lugares delicados, a los pastos verdes, donde te va a hacer descansar. Querido hermano, pon la mirada en el pastor. No desmayes. No trates de descarriarte en medio del desierto, porque si tú te descarrías del rebaño, te vas a perder, te vas a extraviar. La distancia que hay hacia el aprisco, hacia el descanso, es muy poca. Aguanta, hermano. Resiste. El buen pastor te está guiando. Es necesario pasar por ese desierto. Es necesario pasar por ese sol abrasador. Pero al final no te faltará el descanso. No te faltará, hermano. Te lo dice tu buen pastor. Algunas características de las ovejas es que son muy tontas y muy comúnmente se alarman, se asustan. Así somos nosotros. Con una tribulación, enfermedad, un problema familiar, una situación que nos está aquejando, nos asustamos, nos sorprendemos del fuego de prueba que viene. Pero así como las ovejas corren a veces, chocan entre ellas y corren sin rumbo fijo, ¿sí?, el pastor corrige ese problema, atrapándolas de manera gentil, de manera amable, pero firme, y forzándolas a recostarse y alimentarse en el pasto. ¿Sí? El buen pastor, ese es el cuidado. Y David tenía muy presente esas ocasiones de las cuales por eso escribió: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Si te sientes cansado, hermano, no desistas de seguir avanzando, sino descansa en tu buen pastor. Recobra fuerzas y sigue adelante. No te canses para ya no seguir. Si estás cansado, descansa, pero no quites la mirada del cayado. En esa época caótica y apresurada, en la cual las enfermedades, las batallas, aún para poder calmarte, para poder tener sueño, para poder tener descanso, los medicamentos, los tratamientos, ¿sí?, se han vuelto hoy en la actualidad un producto de mayor venta para que los hombres puedan descansar. Muchas personas, por el estrés, por la ansiedad,
por el dolor, el sufrimiento, por algún shock en la mente, algún accidente, no pueden dormir, tienen insomnio, están ansiosos, traen problemas que se imaginan en la mente que les puede suceder en el futuro, los traen al presente y viven ansiosos, preocupados, sin paz. Lo más triste, ¿sabes qué es? Es que eso está rigiendo sus vidas. Y ese es el cansancio, ese es el agobio. No han aprendido a descansar en el buen pastor. El Hijo de Dios tiene que aprender a descansar en el Hijo de Dios. Jesús dijo, aprende de mí. Él lo dijo, ¿sí o no? Tenemos que aprender, es un aprendizaje. En esos tiempos caóticos debemos de descansar en los pastos de nuestro pastor y Salvador. Cuando el Señor nos ve en medio del alboroto de este mundo, con frecuencia nos tiene que obligar a descansar. Muchas de las veces andas afanado, andas de aquí para allá, andas preocupado y andas sin parar. A veces no tienes ni tiempo de descansar, ni tiempo de meditar, ni tiempo de estar a solas con Dios. Y Dios en un momento dado, ¡pum!, te da un barazo, te sienta para que descanses. Quizá a lo mejor con una enfermedad, quizá a lo mejor con algún problema, quizá con alguna circunstancia en tu vida para que te detengas y descanses en Él. Aún el buen pastor es bueno en medio de eso. ¿Sí? Recuerdo que con la situación en el pequeño negocio que el Señor me dio, a veces estamos tan acostumbrados a vivir de una manera que corremos de aquí, corremos de acá, corremos de aquí, corremos allá y vamos aquí, vamos allá, trabajamos y esto, y no tenemos el tiempo para descansar. Y muchas de las veces Dios no manda venta, no manda clientes, no manda situación financiera, porque sabe que si tenemos eso, no vamos a descansar. Y oye, Señor, pero tú dijiste que no me haría falta nada. Sí, yo quiero que tú descanses. Pero es que, Señor, me hace falta la venta, me hace falta el dinero, me hace falta entradas a mi casa, Señor. Sí, pero lo más importante para mí es que descanse tu alma. Que estés a mi lado, que estés conmigo. Yo me voy a encargar de todo lo demás. Porque yo he dicho, nada te faltará. Y ahorita quiero que descanses. Ahora, eso no quiere decir que seas un perezoso, un negligente, ¿no? Sino porque Dios ve que tú ya andas muy afanado, andas para allá y para acá, y es necesario detenerte, aún por amor a tu alma y por amor a tu vida, para que puedas descansar, meditar, estar sobrio, meditar en la palabra, meditar a solas con Él, ver a lo mejor la necesidad de tu esposa, de tus hijos. Él es sabio. Concentrarte en lo que Él te ha llamado, en el servicio. Y si hay venta, y hay trabajo, y hay para allá, y para acá, y andas todo afanado, y corres de aquí, corres para allá, y luego horas 5 minutos te levantas y al trabajo, y regresas y bien cansado, y a ver, Dios dice, ¡pum!, un barazo. A ver, a descansar, tranquilo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios nos quiere llevar a esos lugares apacibles, a esos lugares de comunión con el Señor, donde podamos escuchar su voz, donde nos hable de una manera personal. Lo quiere hacer. ¿Tú has identificado cómo se relaciona Cristo contigo, el buen pastor? Es una relación personal. Primera de Reyes 19. Dice, Él le dijo, Jehová, dice, sal fuera, dice,
y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento, dice, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Este mundo está saturado de ruidos, hermanos. Saturado de problemas. Saturados del pecado y de las consecuencias. Saturado de corrupción. En tu trabajo hay ruido. Muchas de las veces en tu hogar hay ruido. Muchas de las veces, aun si en la sociedad hay esos terremotos, esos vientos, esos truenos que golpean. Pero en ese afán y en esa ansiedad, Dios no está. Sino en un silbo apacible y delicado. En la tranquilidad, en la paz, en los lugares delicados donde te haces descansar, ahí está Dios. En el viento, Elías no escuchó la voz de Dios. En el terremoto, Elías no escuchó la voz de Dios. En el fuego, Elías no escuchó la voz de Dios. Lo escuchó en la paz, en lo apacible, en lo delicado. Y dice el versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cuando lo escuchó Elías, dice, ¿cómo estaba en ese momento esa circunstancia? En paz, tranquilo, en un lugar delicado, donde Dios te puede hacer descansar. Dice, cuando él oyó, dice, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Aún los grandes hombres de Dios pueden llegar a ser turbados por las amenazas del enemigo. Aquí Elías había sido amenazado por la reina Jezabel. Lo habían amenazado de muerte y Elías tuvo que huir por su vida. Cuando días atrás había hecho descender fuego del cielo, había estado lleno de Dios, había derrotado a los profetas de Baal, había declarado que Jehová era Dios y no había otro. Había estado lleno de Dios. Pero mira, un solo dardo del enemigo en su mente puso un temor y tuvo que huir. Pero Dios lo volvió otra vez al comienzo, hablándole de esta manera, preguntándole, Elías, ¿qué haces aquí? Yo no te he llamado a esto. Te quiero preparar para una nueva visión. Lo llevó a Horeb, al monte de Dios. ¿Y sabes qué significa Horeb? Los comienzos, los inicios, donde Dios le dio la ley al pueblo. ¿Sabes cuál es tu Horeb? El lugar secreto, el lugar apacible, el lugar ahí donde cierras la puerta y estás a solas con Dios, ahí donde puedes escuchar su voz, ahí donde te puede dar dirección, ahí donde puede hacer descansar, ahí. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Últimamente los hombres buscan el descanso fuera de Dios. Lo buscan en el dinero, lo buscan en las mujeres, lo buscan en el sexo, lo buscan en el mundo, lo buscan en los placeres, en los viajes, en las carreras, pero se sienten agobiados y cansados. Lo buscan allá, en los dólares, pero siguen frustrados, siguen vacíos. Un sacerdote un día dijo, Señor, nos has creado para ti mismo, oh Dios, y vagaremos errantes hasta que encontremos en ti nuestro reposo. Hasta que encontremos en ti nuestro reposo.
Entonces, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me va a guiar a lugares de delicados pastos y me hará descansar. Recordemos la invitación que hizo Jesús. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué significa esto? Que con Cristo Jesús, el buen pastor, tenemos un lugar seguro, tenemos seguridad, tenemos esos pastos, tenemos esos lugares delicados donde a Él nos va a llevar. El redil que estaba fuera del pueblo, donde el pastor guiaba las ovejas, las llevaba a pastar lejos del pueblo, había un redil, pero ese redil no tenía puerta. ¿Sabes quién se ponía a la entrada de ese redil? El pastor se acostaba ahí. Y si venía un lobo o venía un salteador, tenía que pasar por ahí. Y al pasar por ahí, el pastor se despertaba y defendía a las ovejas, a capa y espada. ¿Y quién dice que Él es la puerta? Jesús. Que para hacerte daño a ti, que eres una oveja suya, tiene que pasar por Él primero. Y dice la Escritura que el que por Él entrare será salvo. O sea, la oveja que entra por esa puerta que es Cristo, dice, entrará, estará segura, y saldrá, hallará pastos, pero también estará segura. Porque Cristo se va a dar cuenta cuando entra al redil y cuando sale del redil. Porque Él es la puerta. Él es el buen pastor que te llevará a esos pastos delicados. Pero muchas de las veces esto nos llena de conocimiento nada más y nunca lo creemos y nunca lo podemos aplicar a nuestras vidas. Salimos de aquí y seguimos viviendo afanados, sin reconocer quién es Jesús. Y eso es lo más triste. Y el decir Jesús, yo soy la puerta, significa que no hay otras puertas. Significa que Él es la única puerta. Obviamente hay muchas puertas, la del mundo, la que Satanás ofrece, el placer, el dinero y muchas puertas fáciles donde el hombre puede entrar, abrir y quedarse seguro. Pero no, Jesús dijo, yo soy la puerta, la única puerta. ¿Tú quieres ser salvo? Entra por la puerta, que es Cristo Jesús. Ahorita hay muchos salteadores, muchos engañadores, muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero debes de estar detrás de esa puerta, dentro del redil donde Cristo es la puerta. Y debes entrar y salir donde está Cristo, para que en esos pastos delicados, en la paz, en la confianza, seas salvo. Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No te hará falta esos lugares delicados donde habrá descanso, no te va a hacer falta. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastorear significa alimentar. A veces nosotros a nuestro cuerpo lo alimentamos de cualquier cosa, cualquier comida. Pero realmente eso es lo que necesita nuestro cuerpo. ¿No? El buen pastor nos pastorea con el alimento que realmente necesitamos. ¿Sí? A lo largo de la peregrinación en el desierto, el pueblo de Israel nunca le faltó alimento, agua y protección. Nunca les faltó. En el desierto. ¿Ves cómo el buen pastor Jehová guió por ese desierto a su pueblo, que eran sus ovejas, para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Porque Él sabía los apriscos, los lugares delicados, los lugares donde
puede pastorear a sus ovejas, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo ese pueblo? 1 Corintios 10:1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús, el buen pastor. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Te das cuenta que hay un momento o un lugar donde tenemos que atravesar el desierto? Tenemos que atravesar los lugares caóticos, atribulados, los lugares donde hay problemas, batallas, situaciones difíciles. El pueblo de Israel lo hizo. La iglesia en este momento está atravesando ese desierto. Desierto espiritual, desierto físico. Hay muchos problemas, muchos cristianos, la iglesia está siendo perseguida, muchos cristianos están siendo atribulados, angustiados, muchos están enfermos, muchos están siendo avasallados por el diablo, problemas, situaciones contrarias, escasez económicas. Ahorita la inflación está en las nubes. Es necesario atravesar un desierto para llegar allá arriba a los cielos. Pero en ese desierto, ahí está el buen pastor, como lo hizo Jehová con este pueblo. Pero dice la palabra que de los demás no se agradó el Señor. ¿Por qué? Porque fueron incrédulos, fueron desobedientes, y así mismo nos puede pasar a nosotros. Hebreos 4 dice: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, parece que alguno de nosotros no la haya alcanzado. ¿Por qué? Por nuestra incredulidad. Aquí vemos el cuidado del buen pastor, la evidencia pastoral de Dios sobre su pueblo en medio de esta peregrinación. Y así también con la iglesia. El buen pastor, que es Cristo, lo está haciendo con su iglesia. Sin comida, sin bebida, el pueblo de Dios perece. Dios nos invita una y otra vez a fortalecernos en Él, a alimentarnos de Él, a reposar en Él, ¿sí? En la intimidad con Él. Solo de esta forma podremos llevar fruto en nuestras vidas que glorifiquen su nombre. Nunca podremos descansar si no satisfacemos el hambre de nuestro espíritu y de nuestra alma, apagando nuestra sed, ¿sí? Estando con Jesús, estando con Dios. Nunca la apagaremos. Jesús dijo en Juan 6:35: yo soy, no hay otro, el pan de vida. El único alimento espiritual que te puede fortalecer. El único alimento que tú necesitas para estar bien alimentado, bien nutrido, es Cristo Jesús. Y un mensaje paralelo dice que sus discípulos se quedaron asombrados porque hablaba con una mujer y le decía: ¿quién le habrá traído de comer? Y Cristo conocía sus corazones y les dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Si tú quieres comer el pan de Cristo, haz su voluntad. Esa es tu comida. Esa es tu bebida. Hacer la voluntad de Cristo. Por eso Él te dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque será alimentado con su palabra. Será alimentado con las obras que Él tiene preparadas de antemano para ti. Y si tú las obedeces y las sigues, tú serás bien alimentado. Y dice, y el que confía, dice, no tendrá sed jamás. O sea, esa confianza que aunque la turbulencia en esta vida los sacuda,
Él está confiado en su Señor. No va a haber necesidad en su vida. Él va a estar saciado en Cristo. ¿Ves cómo Dios nos ayuda a estar, que nada nos faltará en esos lugares delicados? Junto a aguas de reposo nos pastoreará, nos alimentará, y eso es guardarnos sus mandamientos. Por eso muchas de las veces vemos a creyentes el día de hoy insatisfechos. Los vemos preocupados, los vemos agitados, los vemos afanados. Y aquí el problema no es Dios. Dios no ha fallado como pastor. Aquí el problema es la oveja que se ha alejado de la comunión de Él. Se ha alejado del redil. Andan sin rumbo, confundidas, perdidas. El problema no es del pastor. El problema es de la oveja que se aleja de Él. De esos lugares delicados, de esas aguas de reposo. Por eso las ovejas andan confundidas, agitadas de aquí para allá. Y no es extraño que perdamos nuestro descanso cuando correteamos de aquí para allá y de allá para acá. ¿Qué seguimos? Los caprichos y las fantasías y los malos deseos de nuestro corazón. La única forma de recuperar la paz perdida es volviendo al Señor. Volviendo al Señor. Una de las características de que tú estás insatisfecho, te quejas y has perdido la comunión con el Señor es cuando te quejas de todo y ves los defectos en los demás. Ves los defectos en tu esposo, ves los defectos en tu esposa, ves los defectos en tus hijos, pero nunca ves la paja que hay en ti. Es apartado de Dios, es apartado de la comunión. Cuando estás en comunión con Dios y en la presencia, siempre ves las virtudes de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus hermanos. Siempre estás viendo las virtudes. Somos muy eficaces en ver los errores y las faltas y los pecados de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, pero nunca somos buenos para ver sus virtudes, sus dones, sus talentos. Ahí hay algo incorrecto. Nos hemos alejado de la comunión de Dios. Hay queja. ¿Cómo lo podemos recuperar? Volviendo al Señor. David lo sabía muy bien. Salmo 62, 1 y 2 dice: en Dios, no en el mundo, no en las riquezas. En Dios solamente está callada mi alma. Y la palabra callada significa en calma, tranquila, en paz, en ese lugar apacible. Mi alma, dice. Ya ves cómo el alma se turba, se inquieta, el alma se duele, el alma se hiere cuando alguien le ofende, o el alma se siente mal cuando el alma ofende. Pero tú lo puedes arreglar volviendo al buen pastor. Solamente en Dios está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré mucho. Cuando tú encuentras en Dios esas aguas de reposo. Esas aguas de reposo. A lo mejor los que vivimos en algunos ejidos o algunos ranchitos, nos damos cuenta cuando el río lleva el agua turbulenta, ¿verdad? Se mueve el río para allá y para acá y no puedes ni siquiera meterte, ni nadar, ni hacer otras actividades ahí porque el agua está turbada, está turbulenta, se están agitándose, hasta revuelta está. No puedes hacer nada. Pero cuando el río tiene el agua apacible, tranquila, en calma, en reposo, te dan ganas hasta de meterte, de bañarte y no salir de ahí, ¿verdad? Bueno, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice. Solamente en Dios. Ahí nuestra alma puede estar
en calma. Él es nuestro buen pastor. Y David lo sabía. Salmo 63 dice, Dios. Otra vez, el adjetivo posesivo. Dios mío eres tú, dice. Dios mío eres tú. O sea, David abrazaba a esa persona de Dios. Decía, tú eres mi Dios, Señor. Lo sentía parte de él. De madrugada dice, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, dice. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Te das cuenta cómo David sabía cuando llevaba sus ovejas por esa tierra árida, por esa tierra seca, donde no hay aguas, donde las ovejas a veces mueren de sed, pero el buen pastor las va guiando a esos lugares, esas aguas de reposo? ¿Te das cuenta que solamente en Dios? Solamente en Dios. Ahí. Aquellas ovejas son las que no les hará falta nada. No les hará falta los lugares delicados. No les hará falta las aguas de reposo. Y con estas bendiciones, ¿sí? Estas bendiciones traen al alma, a tu alma, a cada uno de nosotros un confort. Si tú te pones a meditar, te pones a pensar, solamente en Dios puedo encontrar esa necesidad de mi alma. Él ha dicho, no me va a faltar nada. En esos lugares delicados Él me va a pastorear. Junto a aguas de reposo me alimentará. Sí, es cierto, de esa manera Dios puede confortar mi alma. El saber que Jesús es tu pastor y nada te faltará. El saber que Jesús es tu pastor y hay lugares de descanso en el Señor. El saber que hay aguas de reposo. ¿Acaso eso no conforta tu alma, hermano? Debe de confortar tu alma. Salmo 23, 1, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra o la idea que dice confortará mi alma significa restaurará mi alma o reparará mis fuerzas. ¿Te sientes sin fuerza, hermano? Ve a los lugares delicados, porque Dios ha prometido que no te va a hacer falta. ¿Te sientes sin fuerza, hermano, cansado? Él restaurará tu alma, reparará tus fuerzas. Ve a las aguas de reposo. Porque solamente Él da fuerza al cansado, dice su palabra. Y de esa manera puede confortar tu alma. Isaías 40, 29. Dice, Él da fuerza. Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuándo? Cuando lo hace descansar. ¿Sí? Cuando lo hace descansar. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. ¿Te has sentido así, hermano? Que ya no puedes seguir. Que es tanto el agobio, la frustración, que a lo mejor no ves lo que tú quieres ver. Mira, es momento de reposar en Dios. De que Él multiplique, restaure, repare tus fuerzas. ¿Sí? Es como si fueras tú un talador de árboles y comienzas la hilera de árboles que hay que derribar y comienzas bien. Y tu hacha bien afilada, derribas un árbol, derribas 2, derribas 10 árboles. Pero a los 10 árboles ya te sientes cansado, sin fuerzas, y ya el hacha perdió el filo.
El árbol 11 y 12 ya no lo pudiste cortar. ¿Por qué? Porque aún en tus fuerzas quisiste pegarle, pero el hacha ya no tenía filo, solo rebotaba. ¿Qué era necesario hacer? Descansar, cobrar fuerzas y echarle filo a tu hacha. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Por qué a veces te sientes sin gracia para hablarle a las personas? ¿Por qué a veces te sientes como que avergonzado y como que dices, ay, como que dirán? No, pues como que no es hora de hablarle. No, cuando Dios dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Háblale a la gente de Cristo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ponle filo a tu hacha, hermano, a tu espada, en Dios. Para eso sirven los lugares de reposo. No estoy hablando de flojera, hermanos, ni de pereza. No, estoy hablando de una convicción realmente en nuestra condición delante de Dios. A veces ya no puedes ni hablarle a tus propios hijos. A veces ya no sabemos ni qué le ponemos ahí en la tele. Y dejamos que los instruya la tele. Ya no hay visión, ya no hay colirio para ver cómo Dios ve las cosas. Se ha perdido el filo, se ha perdido el celo. ¿Por qué? Ya no tenemos fuerzas. Nuestra alma necesita ser restaurada, nuestra alma necesita ser reparada. Dice la palabra de Dios que Él confortará nuestra alma. Él dará fuerza al cansado, multiplicará las fuerzas del que no tiene ninguna. Y pone un ejemplo: los muchachos se cansan, los muchachos se fatigan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan la fuerza de Dios, los que se fortalecen en Dios, los que siguen con la visión adelante, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que hace Dios cuando conforta tu alma, cuando renueva tu alma, cuando restaura tu alma, cuando repara tus fuerzas. Pero si tú eres una oveja, dejándote descansar en el Señor. Pues si tú eres una oveja que le gusta descarriarse a cada rato, pues te vas a perder. Te vas a deslizar. ¿No? ¿Quieres que tu alma sea confortada? En lugares de delicados pastos. ¿Quieres que tu alma sea restaurada, sea reparada en fuerzas? En aguas de reposo. Ahí. Y de esa manera tú estás esperando en Dios que te dé las fuerzas. Porque los hombres de allá afuera se cansan, los jóvenes, su juventud se termina. La gloria de los jóvenes es su fuerza, dice. Ahorita los que tienen entre 15 y 25 años, los que tienen una fuerza en su juventud, pero tarde que temprano se van a terminar. Por ejemplo, ahorita que tú tienes, ¿qué? 30, 35, 40 años, 45, ya no eres el mismo que tenías 18, 20 años. Ahorita ya te cuesta el doble. Pero también a veces, muchas de las veces así podemos estar espiritualmente. ¿Qué hay que hacer? Renueva tus fuerzas en Dios. Deja que Él conforte tu alma. Qué importante es ser restaurados. Es importante entender que tenemos una naturaleza caída y necesitamos alimentarnos de Dios. Cuando pecamos en contra de Dios, desgraciadamente viene consecuencias. Es necesario ser restaurados y renovados una y otra vez a la comunión con Cristo. A la comunión con el buen pastor. Igual que la oveja descarriada, es llevada nuevamente de regreso al redil. Es curada de las heridas que ha sufrido y vuelve a caminar con el rebaño. Pero muchas ovejas quieren allá vivir descarriados. Tristemente vendrá una consecuencia. Ezequiel 34:15 dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, que es descanso.
Dice Jehová el Señor, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada, a la que no quiere ser cuidada, dice, y a la que se siente fuerte, dice, yo la destruiré. La apacentaré con mi justicia. Me llama la atención la perniquebrada. La perniquebrada son aquellas ovejas que a cada rato están saliéndose del redil. Y a cada rato se están saliendo del redil. Y el pastor, por amor a ellas, con su vara las corrige. Pero llega un punto en donde esa ovejita no entiende. No entiende. La agarra, la amarra de las 4 patitas y la pone en el establo. Y le quiebra una pierna. ¿Sí? Se oirá a veces muy duro. Le quiebra la pierna y después la venda, la cura y la pone en el rebaño. ¿Sabes qué pasa después? Esa ovejita no se vuelve a ir del rebaño, no se vuelve a descarriar. Yo haré volver a la descarriada, vendaré a la perniquebrada. A veces puede llegar una prueba dura a tu vida, que te quiebra, que te duele y que aún está presente en tu vida. Pero sabes una cosa, el buen pastor la permite para que tú no te salgas del rebaño. ¿Ves cómo el buen pastor tiene cuidado de nosotros? ¿Ves cómo el buen pastor conforta tu alma con eso? Y la perniquebrada es la más confortada, es la más cuidada. El pastor a cada rato va y la observa si su venda ya se humedeció, si ya le hace falta que la cambie, si ya hace falta que en determinado momento vuelve otro vendaje y la vuelve a tomar en sus brazos, cosa que no hace con las demás. La vuelve a tomar en sus brazos, la vuelve a poner en el establo con delicadeza, le habla con amor, le habla con delicadeza, ama a esa ovejita, le quita la venda y le vuelve a poner otra nueva, le pone un ungüento y la vuelve a poner en el rebaño otra vez. Yo, el Señor, dice, yo apacentaré a mis ovejas. Qué grande es nuestro pastor. Por eso si una prueba a tu vida viene y te quiebra, no te espantes. Tu buen pastor te va a curar. Tu buen pastor va a tener cuidado de ti. Solo que no te descarríes. Él confortará tu alma. David lo experimentó una y otra vez. Pedro lo experimentó una y otra vez. ¿Qué hizo Pedro? Pedro negó 3 veces a Cristo. ¿Qué fue? Se quebró. Pero después Jesús ahí en Juan 21 le dijo, Pedro, ¿me amas? Le digo, sí, Señor, te amo. Y le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, Señor. Pedro había sido quebrado y guiado al arrepentimiento. Y Jesús quería restituirle. Las 3 veces que le negó, le quería restituir las 3 veces que le dijo, ¿me amas? Dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo. Y se entristeció Pedro, ¿por qué? Se acordó de lo que había hecho. Pero Jesús lo vendó, lo curó, lo restauró, confortó su alma. Y lo vemos en el Pentecostés predicándole a muchas personas. Y se convirtieron en aquel entonces 3,000. Vemos a un Pedro en la azotea teniendo una visión y le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y le dijo, Señor, yo no voy a comer cosa inmunda. A lo que yo he limpiado, le dice el Señor, tú no lo llames inmundo. Ve a la casa de Cornelio y predícales el evangelio. ¿Ves cómo Dios restaura y conforta tu alma? Él es Dios. Él es el buen pastor. Él es el que va a confortar tu alma en esos lugares de delicados pastos.
Cuando nosotros buscamos el perdón y buscamos la restauración con el Señor, cuando hemos caído en tentación o cuando hemos pecado, siempre hay nuevas oportunidades cuando venimos arrepentidos. El profeta Joel lo expresó de la siguiente manera. Joel 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, que comió el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Qué hizo el Señor? Vino Cristo. Y todos los que creen en Él, para Él es precioso. Y los que creen en Él nunca serán avergonzados. Nunca. Nunca. Confía en tu Señor. Él conforta nuestra alma con esta palabra. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el buen pastor, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí es donde debes de poner la mirada, hermano, para que tu alma sea confortada, para que tu alma sea restaurada, para que tu alma sea avivada. Ahí. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y no solamente eso, sino que de una vez tu alma confortada, restaurada, renovada. Ahora sí estás listo para guiarte por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Estás listo? ¿Estás listo para seguir tumbando los árboles? Te guiará por sendas de justicia. Necesitamos ser guiados por el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Quién envió Jesús cuando Él ascendió a los cielos? Envió a su Espíritu ahí en Juan 16. Él dijo: y os daré otro consolador, el Espíritu, el cual os guiará toda la verdad. Y en esa comunión con Cristo y en esa dependencia de Jesús, nosotros no vamos a ser extraviados, vamos a ser confortados. Si nosotros permanecemos en el que es la vid. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y no hay otra. Yo soy la puerta y no hay otra. Yo soy el buen pastor y no hay otro. Yo soy la vid verdadera, nosotros los pámpanos. Tenemos que permanecer en Jesús. El que permanece en mí, yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Si el hombre cree que lejos de Dios puede realizar su vida, está completamente equivocado. Aquí Cristo está diciendo: separados de mí, nada podemos hacer. Nada. No debemos de alejarnos del buen pastor, porque el enemigo de nuestras almas, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero Él ha prometido confortar nuestra alma guiándonos por sendas de justicia, no por nuestros caminos. Este pequeño animal escogió sus propios caminos y le trajo consecuencias. Nosotros somos así muchas de las veces. Escogemos nuestros propios caminos y nos traen consecuencias. Déjate guiar por sendas de justicia por el buen pastor. Y Él lo hace por amor de su nombre, porque Él es fiel a su palabra, porque lo que te ha prometido es fiel y es digno de confianza y digno de creer. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará, y eso debe de confortar nuestra alma, debe de restaurar nuestra alma, debe de traer
Esa calma nuestra alma, renovar nuestras fuerzas en el pastor. Y Él ha prometido guiarnos por sendas de justicia, que significa una vida de justicia, una vida moral, una vida espiritualmente agradando a Dios. Y Él lo hace por amor de sí mismo, porque Él lo ha prometido. Ahora nosotros debemos de reflejar su nombre. Debemos de ser como ese olor suave de ungüento para los demás. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esas son las sendas de justicia. La pregunta es, ¿realmente Jesús es tu pastor? Si Él es tu pastor, todas estas bendiciones son para ti. Él te guiará por sendas de justicia. Él ha prometido confortar tu alma. ¿Lo crees? Confía en Él. Inclina tu rostro. Vamos a darle gracias a Dios.